Buen día, soy la doctora Ilsen Sardi. Hoy vamos a hablar de asepsia quirúrgica. Bueno, asepsia. Llamamos a la asepsia a toda condición libre de microorganismos. La asepsia quirúrgica constituye un principio básico de la cirugía que se puede definir como el conjunto de procedimientos que se emplean para el control de la infección de las heridas operatorias mediante la reducción de la contaminación microbiana. El preoperatorio en el campo o en el quirófano, ya de grandes animales o de pequeños animales, es un proceso importante para la seguridad, tranquilidad y bienestar del animal, existiendo factores que influyen en este entorno, como por ejemplo el ayuno, el estrés del ayuno, el tipo de anestesia, el protocolo anestésico que se va a utilizar con ese paciente, el espacio físico donde se encuentra el mismo, que viene a ser un espacio desconocido a veces para ellos, la higiene y en especial la aplicación de la experiencia del cirujano, del operador que va a trabajar. Bueno, aquí podemos observar un quirófano con infraestructuras modernas, parecidas a un quirófano de pequeños animales, pero está adaptada para grandes animales. Hay muy pocos quirófanos para grandes animales acá en Paraguay, pero hay. Acá tenemos la forma de maniobras que se realizan en el campo. En el campo no siempre contamos con lugares muy cómodos para la realización del procedimiento quirúrgico. Generalmente se hace en el corral o bien donde se encuentra el animal o el paciente, ¿verdad? Como se observa en la imagen. No es por eso que debemos dejar atrás las reglas de asepsia quirúrgica. La asepsia debe ser establecida y mantenida durante todo el procedimiento quirúrgico. No debemos bajar la guardia. Debe durar lo que dure nuestro procedimiento quirúrgico. Es fundamental para una cirugía segura y para disminuir, ¿verdad?, las complicaciones postoperatorias, tener en cuenta los siguientes puntos. Las consecuencias de una técnica no estéril puede ser no visible de manera inmediata. O sea, no nos vamos a dar cuenta, no vamos a pensar que hicimos todo bien, pero a corto plazo o a mediano plazo vamos a tener complicaciones postoperatorias. Los antibióticos no pueden ni deben reemplazar o compensar a una técnica cuando la técnica no es estéril. Debemos tener en cuenta que el costo de tratar complicaciones resultando de una técnica no estéril es muchísimo mayor que el costo de establecer y mantener la asepsia durante todo el procedimiento. Así, lo que hacemos es aminoramos el sufrimiento y el dolor del animal si mantenemos el campo quirúrgico estéril. Cualquier material encima o sobre el paño estéril es considerado estéril y no debe ser tocado por alguien que no sea del equipo quirúrgico, o sea, que no sea el cirujano o el asistente. En las cirugías y cuando se procede a la maniobra de sacar el paño o algo que esté encima del paño estéril, debemos contar con guantes quirúrgicos estériles también para el procedimiento. Con fines de estudio en cirugía, la asepsia puede dividirse en 3 grandes pasos, que son la esterilización, la antisepsia y la desinfección. Ya vamos a ver la diferencia de cada uno. La esterilización podemos lograrlo mediante procesos físicos o químicos.
Cuando hacemos por procesos físicos, lo realizamos mediante el calor o mediante las radiaciones. Cuando lo realizamos mediante el calor, nos valemos del calor húmedo, donde hay un proceso de ebullición, vapor de agua saturada a presión. O calor seco, que nos valemos del flameado, o estufas. Cuando hablamos de físicos o radiaciones, hablamos de la luz ultravioleta, que se suele usar en algunos quirófanos todavía, pero ya no está tan vigente. Cuando hablamos de esterilización química, hablamos de gases y líquidos. Entre los gases podemos nombrar al formol, al óxido de etileno, entre los líquidos al glutaraldehído, al silenol y iodopovidona. Vamos a hablar, ahora les voy a mostrar lo que utilizamos para realizar una esterilización. Esto sería una esterilización a vapor. Hablamos aquí del autoclave. Este es el aparato autoclave para lograr la esterilización a vapor en forma húmeda. En el mercado contamos con varios modelos y cada cual cuenta con su manual de instrucción de acuerdo al fabricante. En el quirófano de la Facultad de Ciencias Veterinarias contamos con este modelo, que es de forma tubular y horizontal. El mismo cuenta con un manómetro de presión, tiene sus botones de encendido y apagado, ¿verdad? Como les dije, es horizontal. Presenta también temporizador. El temporizador, que es que vemos aquí, el temporizador. También el reservorio de agua, que es esto que vemos acá. El reservorio de agua, generalmente utilizamos agua destilada para el procedimiento. Y la puerta, que tiene un sellado totalmente hermético para que no haya escape del vapor. Y un sistema de alarma. También cuenta con un sistema de alarma que es el que nos indica cuando culmina el proceso de esterilización. Lo que se hace realmente es cargar los bultos quirúrgicos de manera vertical con unos centímetros de separación, no pegados uno encima de otro. Una vez lleno, se cierra de manera hermética la puerta, se cronometra el tiempo de exposición. Una vez encendida, a medida que la temperatura sube también la presión dentro de la cámara hasta 1.5 atmósfera de presión. Y el vapor lo que hace el vapor es desplazar el aire dentro de la cámara. Por eso se lo llama de desplazamiento gravitacional. Una vez que se produce totalmente el desplazamiento del aire contenido dentro de la cámara, el vapor dilata los poros de las envolturas de los bultos e ingresa hasta los instrumentales o hasta lo que nosotros queremos esterilizar, produciendo así la esterilización propiamente dicha. Al terminar el proceso suena la alarma de determinado y se abre la válvula. Nosotros lo que hacemos es abrir una valvulita que se encuentra en este sitio, se abre la válvula, entonces lo que hacemos es liberar la presión dentro de esta cámara, y empieza así la despresurización. Una vez terminada, se procede a la apertura del autoclave. No se va a abrir la puerta si no se despresuriza correctamente. Esa es una medida de seguridad que tiene este aparato. Bueno,
Cuando hablamos, o sea, bueno, para esterilizar los paquetes se exponen los mismos a 121 grados centígrados durante 30 minutos, 132 grados durante 20 a 25 minutos. El agente esterilizante acá es el vapor de agua saturado a presión superior de lo normal. El mecanismo de acción es mediante la coagulación de las proteínas. Flash es de manera de ojo, ¿verdad? Solo en casos de emergencia realizar 3 minutos a 134 grados centígrados. Los materiales que podemos esterilizar en el autoclave, son instrumentales quirúrgicos de acero inoxidable, vidrios, textiles, soluciones acuosas, todo material que certifique el fabricante. Siempre tienen que tener en cuenta que tenga el certificado del fabricante para tal proceso. Calor seco. Cuando hablamos de calor seco, el agente esterilizante es el aire caliente. El mecanismo de acción se da mediante la transferencia de energía y oxidación. Debemos tener precauciones, no les mencioné anteriormente, pero para el calor seco y para el calor húmedo debemos mantener, primero, lavar bien los instrumentales material limpio para esterilizar, limpios y secos. Considerar la carga, el volumen, peso y resistencia del material. Acá tenemos al horno de Pasteur, que es tiene diferentes modelos también. Este es el que contamos en la facultad, en el quirófano. Dentro de la cámara cuenta con unas rejillas en las cuales se depositan los bultos quirúrgicos. En los laterales, como ven acá, en los laterales y en el techo, cuenta con un sistema de resistencia, la cual genera el calor. El mismo está dispuesto de tal forma que logre ingresar el calor en todo el área de los bultos a esterilizar. La puerta consta con un cerrado hermético, como ven acá, un cerrado hermético, temporizador y la perilla para ajustar la temperatura deseada. Los materiales que podemos esterilizar en el horno de Pasteur, ¿verdad?, son instrumentales quirúrgicos, materiales de vidrio, aluminio o porcelana, aceites, parafinas, vaselina, talcos. Otras alternativas que tenemos, si no contamos con estos aparatos, nos encontramos en el campo de una manera urgente, podemos utilizar la ebullición, que consiste nada más y nada menos que en hervir los instrumentales durante 5 minutos aproximadamente, luego esperar que estos enfríen y utilizarlos para el procedimiento. Podemos utilizar el flameado, que consiste en depositar los instrumentales en una bandeja, embeber esta en alcohol rectificado y proceder al flameado. Una vez que cese la llama, entonces se espera que esta misma se enfríen los instrumentales y se procede a la utilización. Tenemos que tener en cuenta que esto desgasta muchísimo la vida útil de los instrumentales. Eso es lo negativo y ya está en desuso prácticamente. Esterilización química. La esterilización química se desarrolló para aquellos materiales que eran dañados por el calor seco o húmedo, o para ser aplicados sobre instrumentales quirúrgicos u otros materiales que requieran esterilización. En la esterilización fría o por sustancias químicas podemos utilizarlos en materiales de sutura, sondas de goma, de caucho. Para ello están los líquidos. Podemos nombrar entre los líquidos al alcohol etílico al 70%, rectificado 96 grados,
o isopropílico al 99%. Al yodo, solución yodada menor al 3.5%, clorexidina, formalina, que es efectivo contra bacterias, hongos, levaduras y virus. La exposición mínima es de 3 horas. Entre los gases podemos mencionar al óxido de etileno, que es bastante tóxico, inflamable y explosivo. Es efectivo contra bacterias, virus, esporas y hongos. Los estándares mínimamente aceptables para la esterilización química son: los instrumentos deben estar, como ya habíamos hablado, bien limpios y secos. Los instrumentos deben estar completamente inmersos en la solución química que se va a utilizar. Los mismos deben estar abiertos. ¿Qué significa eso? Las hemostáticas, las tijeras, totalmente abiertas, nada de tener cerrado. La duración de la esterilización va a depender del producto químico que estamos utilizando. Los instrumentos deben ser extraídos una vez que termine el tiempo de esterilización con una pinza estéril. El formaldehído. Las bacterias mueren en su presencia en 1 o 2 horas y las esporas en 12 horas. Es utilizado para esterilización de ropas, equipos, materiales quirúrgicos y también guantes de procedimiento en algunos casos. Los paquetes requieren de aireación. Al terminar el tiempo de esterilizado, hay que retirar del recipiente y mantenerlo en el medio ambiente por lo menos 10 minutos para que se airee bien, puesto que es bastante irritante. El óxido de etileno. El agente esterilizante es el éter 1,2-epoxietano en cápsulas de aluminio. El mecanismo de acción se da mediante agentes coagulantes. Las propiedades químicas, como ya dijimos, es muy reactivo con el agua y el cloro. Es bastante tóxico. Acá tenemos la cámara de óxido de etileno. Esta cámara no contamos nosotros con ella, puesto que son cámaras especiales que son utilizadas por profesionales capacitados debido a su minuciosa forma de manejar y a su alta toxicidad. Los efectos adversos serían reacciones locales en la piel, en las mucosas, compromisos respiratorios como disnea, cianosis, compromisos neurológicos, somnolencias, migraña, trastornos gastrointestinales, hemólisis y es súper altamente teratogénico. El óxido de etileno se utilizará solo cuando los materiales no soporten el calor y su naturaleza lo permita. El uso, como ya les expliqué, es súper restringido, solamente profesionales capacitados y autorizados por el organismo de salud. Una vez que ellos retiran el paquete de la cámara de óxido de etileno, lo meten en otra cámara de aireación para así minimizar la toxicidad del bulto quirúrgico. Controles biológicos de esterilización. Esto es muy importante, para eso contamos con los indicadores biológicos. Esporas, que son esporas resistentes al método que se emplea. Por ejemplo, tenemos el Bacillus Staudermophilis, que se utiliza para cámara a vapor. Tenemos el Bacillus subtilis, que se utiliza para cámara a calor seco. Se procesan junto al material a esterilizar, luego se llevan al medio de cultivo. Se incuba por 14 días y no debe haber crecimiento. Si hay crecimiento, eso nos indica que nuestro aparato, nuestra máquina esterilizadora necesita un calibraje o un mantenimiento por personas capacitadas. Antisepsia. La antisepsia es el método por el cual se suprime temporalmente los microorganismos
de los tejidos, tanto del cirujano, de los ayudantes y del paciente, por medio del empleo de sustancias de acción bactericida y bacteriostáticas. Temporalmente lo decimos porque solo dura mientras el antiséptico se encuentra en contacto con el tejido. Mecanismos de acción: se realiza por precipitación de las proteínas a través de fenoles, cresoles, formol, alcoholes y jabones cuaternarios. Por formación de nuevos compuestos como violeta de genciana, azul de metileno, plata, sales de mercurio. Por ondas de radiación, luz solar, luz ultravioleta, o bien por oxidación con agua oxigenada o permanganato de potasio. Acá en la imagen podemos observar cómo se realiza la antisepsia del campo quirúrgico. Como ya habían visto en una clase anterior, primero se realiza la tricotomía de la zona. Aquí vemos la tricotomía de toda la zona. Si el paciente está con restos de materia fecal, generalmente pasa en grandes animales, ¿verdad? En pequeños animales generalmente se le dice a los pacientes que van a ser intervenidos que vengan ya limpios. En el caso del campo, por ejemplo, debemos hacer un lavado con agua y jabón. En el caso de que presenten muchos detritos o microorganismos, se realiza primero el lavado con agua y jabón, previamente a la antisepsia con los agentes antisépticos. La tricotomía se realiza 20 a 20 centímetros alrededor de la zona donde se realizará el procedimiento quirúrgico. Luego realizamos la antisepsia propiamente dicha, ayudados de agentes antisépticos. Si utilizamos para el primer lavado yodopovidona, el número de lavados también ya habían dado en clases anteriores, pero es bueno recordar que si vamos a operar o realizar cirugías en tejidos blandos, el lavado son de 3 veces, y si vamos a hacer cirugía de hueso, el lavado se sugiere realizarlo 5 a 6 veces. Mientras más lavamos, mejor. Bueno. Realizamos yodo de agentes antisépticos. El primer lavado si lo hacemos con yodopovidona, el aclaramiento, cuando realizamos con jabón de yodopovidona, el aclaramiento lo realizamos con alcohol rectificado. Siempre utilizar gasas para dicho procedimiento. Una vez que terminamos todo, era el lavado, los 3 o los 5 lavados correspondientes, realizamos el aclaramiento, luego el embrocado, previamente a la cirugía. Cuando utilizamos yodopovidona, el embrocado lo hacemos con solución de yodopovidona al 1% con alcohol. La forma de hacer el lavado podemos hacerlo en forma lineal, pero la más utilizada es, como ven acá en la imagen, la asepsia en forma centrífuga. En el caso que nosotros utilicemos clorexidina, jabón de clorexidina para el primer lavado, para los lavados, el aclaramiento lo realizamos con alcohol. Y luego el embrocado, una vez terminado todo el procedimiento, lo realizamos con solución de clorexidina. Pueden observar acá la manera que lo está haciendo el operador, la antisepsia de forma centrífuga, que lo realizamos en forma circular, yendo desde el medio, desde el lugar donde se va a realizar el procedimiento, dando vueltas para afuera del centro, bien para afuera. Así logramos alejar los microorganismos de la zona donde se va a intervenir.
Si se dan cuenta, como empezó en el medio y va yendo hacia afuera. Ahí retiramos todos los detritos, todo lo que pueda interferir o hacer que nuestra cirugía de repente a largo plazo tenga alguna dificultad en la cicatrización o algún problema de infección. Ahí vemos cómo realizan el aclaramiento, que como les dije, dependiendo de lo que utilizamos, si utilizamos iodopovidona desde el principio, el aclaramiento se hace con iodopovidona y alcohol al 1%. Si realizamos con jabón de clorexidina el lavado, el aclaramiento se realiza con solución de clorexidina. El embrocado realizamos dependiendo del tipo de agentes antisépticos que utilizamos. Como les dije y les mencioné, si utilizamos iodopovidona, el embrocado se hace con solución de iodopovidona y alcohol. Si utilizamos jabón de clorexidina, el embrocado lo realizamos con solución de clorexidina. Ahí ya tiene el animal en la mesa. Ya lo vieron a campo también, que se realiza de la misma forma. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la antisepsia es remover la suciedad y microorganismos transitorios de las uñas, manos y antebrazos. Reducir el conteo de microorganismos residentes a un mínimo. Inhibir la recolonización de la piel por los microorganismos. ¿Qué condiciones debemos contar? Debemos contar con la piel saludable, uñas cortas, redondeadas, no usar esmaltes, uñas postizas, debemos realizar un lavado social previo, no tener anillos, relojes, pulseras, nada que pueda de repente interferir, romper el guante y quedar en el procedimiento quirúrgico como un cuerpo extraño. Antisépticos que utilizamos para el lavado quirúrgico de la piel. Podemos utilizar clorexidina al 4%, que es de rápida acción. Es persistente y aumenta con la repetición. A medida que más nos lavamos con la solución de clorexidina, más persiste el residuo, el efecto residual en la piel. Es menos alergeno que la iodopovidona, se inactiva con agentes aniónicos, lociones y jabones, es poco activa sobre hongos, virus, cándida, se inactiva contra esporas, es poco irritante por materia orgánica. La povidona que utilizamos es la povidona al 7,5%. Es de amplio espectro microbicida. Se activa sobre cándida, virus y hongos. Es menos persistente y tiene una rapidez de acción. Es mucho más rápida su acción. Es muy irritante. Se inactiva en presencia de materia orgánica y se inactiva por la transpiración de las manos enguantadas. La antisepsia quirúrgica de las manos. Ya habían dado en clases anteriores, pero vamos a tocar un poquitito, un poquitito para recordar. Previamente realizamos siempre un lavado social con cepillo. Tenemos el procedimiento clásico, que es el número de cepillados para cada uña, dedos, palma, dorso y antebrazo. Y por el tiempo, que es el lavado de 2 a 5 minutos dependiendo del protocolo establecido y el antiséptico que empleamos, que utilizamos para tal fin. Hay una nueva categoría de antisépticos de base alcohólica, que es un alcohol a centímetros cúbicos mayor a 60%. Se utiliza mucho en Europa, produce una disminución del conteo de microorganismos en las manos, contiene emolientes, gel
emolientes que previenen la deshidratación de las manos. Ustedes saben que el alcohol en gel normal seca mucho en las manos, entonces este es un nuevo producto y sirve para reemplazar o mejorar las actuales presentaciones de la iodopovidona y de la clorhexidina. Sería lo ideal. Tenemos los compuestos de mayor utilización, los antisépticos más conocidos como tintura de yodo al 3.5%, que produce antisepsia luego de 15 minutos. Tiene una actividad antimicrobiana de acuerdo a la concentración que utilizamos. Es bastante irritante, mancha los tejidos y no debe ser utilizado en heridas debido a que causa mucha irritación. Los compuestos de mayor utilización, por ejemplo, la iodopovidona en solución de 5 y 10%. Actúa como bactericida, tiene un poder residual de 6 horas aproximadamente. Su poder disminuye en contacto con otros líquidos, como ya había mencionado. Es menos irritante, no mancha los tejidos y no debe ser utilizado en heridas porque tiene un cierto grado de irritabilidad. La clorhexidina tiene un poder bactericida y fungicida. El poder residual es de 2 días. Su poder no se ve afectado por otros líquidos, causa una mínima irritación, no mancha los tejidos y sí se puede utilizar en heridas sin problema debido a que tiene baja irritabilidad. Los alcoholes al 70% son bactericidas, no tiene poder residual, es inactivo frente a líquidos orgánicos, son súper citotóxicos, no mancha los tejidos y al ser citotóxicos no es conveniente utilizarlos sobre las heridas. Agua oxigenada. Todos conocemos el agua oxigenada. Tiene una actividad bactericida mínima, es anaerobicida, citotóxico para una sola aplicación. Al ser citotóxico, también deberíamos tener en cuenta que no podemos poner o aplicar sobre la lesión. Desinfección. Es el método por el cual se realiza la destrucción de los microorganismos sobre objetos inanimados. ¿Qué son los objetos inanimados? Todo lo que sea mobiliario, todo lo que es las paredes del quirófano, el piso del quirófano, todo eso son los objetos inanimados. Y realizamos la desinfección hablamos de desinfección cuando hablamos de objetos inanimados. Las soluciones utilizadas para la desinfección deben ser viricidas y bactericidas, no oxidantes, no corrosivas. Antes de la desinfección siempre hay que lavar todo, limpiar toda la superficie que queremos desinfectar, bien a fondo. Los que más utilizamos son hipoclorito de sodio, que de acuerdo al prospecto se realiza la dilución, o bien alcohol rectificado. Son los más utilizados en nuestro medio. Muchas gracias.